Buenas tardes, apreciada tutora y compañeros. Bienvenidos a la materia de contratación pública y privada. Hoy hablaremos sobre las diferencias y similitudes entre el contrato público y el contrato privado. Los integrantes son José Alfredo Trujillo Cifuentes y Brenda Natalia Barragán Benavides. Nuestro tutor es William Fernando Bustos y pertenecemos al grupo 176. Ahora hablaremos sobre las diferencias entre el contrato público y entre el contrato privado. Entre estas dos son muy comunes la diferencia entre las regulaciones, los procedimientos de adquisición, los objetivos, las transparencias y las responsabilidades. En las regulaciones, el contrato público está sujeto a leyes o normas las cuales regulan su proceso de adquisición y ejecución para garantizar transparencia. Cambio que los contratos privados están regulados por el derecho privado y las partes tienen más libertad para negociar los términos y condiciones del contrato. En el procedimiento de adquisición, los contratos públicos requieren un proceso de licitación pública para seleccionar al proveedor de bienes, servicios u obras. Por otro lado, los contratos privados no están sujetos a estos requisitos y las entidades privadas pueden seleccionar a sus proveedores utilizando sus propios criterios. En los objetivos, los contratos públicos tienen como objetivo adquirir bienes, servicios u obras necesarios para el funcionamiento de las entidades gubernamentales. Cambio que los contratos privados tienen como objetivo adquirir bienes, servicios u obras necesarios para el funcionamiento de las entidades privadas y el cumplimiento de sus objetivos comerciales. En la transparencia, los contratos públicos están sujetos a mayores requisitos de transparencia y divulgación de información que los contratos privados. Esto se debe a que los contratos públicos involucran el uso de recursos públicos y están sujetos al escrutinio público. En la responsabilidad, las entidades gubernamentales que celebran contratos públicos están sujetas a mayores niveles de responsabilidad y rendición de cuentas que las entidades privadas celebran. Eso se debe a que las entidades gubernamentales tienen la obligación de actuar en interés público y están sujetas al control y supervisión por parte de organismos gubernamentales. Ahora hablaremos sobre las partes del contrato, ya sea público o privado. Principalmente hablaremos sobre las partes del contrato de la parte pública. Están lo que son las partes contractuales, el objeto de contrato, términos y condiciones. Las partes contractuales en un contrato público son una entidad gubernamental y un proveedor de bienes, servicios u obras. La entidad gubernamental puede ser una agencia o departamento del gobierno que tiene la autoridad para celebrar contratos en nombre del Estado. Objeto de contrato. El objeto de contrato se refiere a los bienes, servicios u obra que se intercambian entre las partes contratantes. En un contrato público, el objeto del contrato puede ser la construcción de una obra pública, la prestación de un servicio o la adquisición de bienes necesarios para el funcionamiento de la entidad gubernamental. En términos y condiciones de un contrato público, establecen las obligaciones y responsabilidades de cada parte contratante, así como las consecuencias en caso de que haya un incumplimiento. En un contrato público, los términos y condiciones están regulados por las leyes y normas especificadas para poder garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Ahora sí, en el contrato privado. Las partes contractuales son dos o más entidades privadas que acuerdan intercambiar bienes, servicios u obras. Las entidades privadas pueden ser empresas, organizaciones o individuos que tienen la capacidad legal para celebrar este tipo de contratos. En objeto de contrato. El objeto de contrato se refiere a varios bienes, servicios u obras que se intercambian entre las partes contratantes. En un contrato privado, el objeto de contrato puede ser la venta de bienes, la prestación de servicios, la realización de obras, entre otras entidades. Términos y condiciones. Los términos y condiciones de un contrato privado establecen obligaciones y responsabilidades de cada parte contratante,
así como las consecuencias en caso de un incumplimiento. En un contrato privado, las partes tienen más libertad para negociar los términos y condiciones. Estos términos y condiciones pueden incluir el precio, la forma del pago, los plazos de entrega o las garantías. Ahora hablaremos sobre los principios del contrato público y privado. En el contrato público encontramos el principio de la libertad de acceso a la licitación pública. Este principio establece que cualquier persona física o jurídica que cumpla con los requisitos establecidos puede participar en una licitación pública. También está la publicidad. Este principio establece que la información sobre las licitaciones públicas debe ser accesible y estar disponible para todas las personas interesadas. También está el principio de transparencia. Este principio establece que el proceso de selección es una licitación pública que debe ser clara y transparente para todas las partes involucradas. La no discriminación también hace parte de estos principios, ya que establece que todas las personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos deben tener las mismas oportunidades de participar en una licitación pública. La igualdad. Este principio establece que todos los candidatos en una licitación pública deben ser tratados de manera justa y equitativa. Ahora sí hablaremos sobre los principios del contrato privado. En esta se encuentra lo que es la autonomía. Este principio establece que las partes tienen libertad para decidir si quieren celebrar un contrato y para determinar condiciones del mismo. Obligatoriedad. Aquí, una vez celebrado el contrato, las partes están obligadas a cumplir con lo que fue acordado. También está lo que es la buena fe. Este principio establece que las partes deben actuar de manera honesta, leal, durante la negociación, durante la celebración y durante la ejecución del contrato. También encontramos como principio al consentimiento. Este principio establece que para un contrato que sea válido, las partes deben haber dado su consentimiento libremente y sin vicios como el error, la violencia o el dolo. También pertenece a los principios del contrato privado la causa. Aquí establece que para que un contrato sea válido debe existir una causa lícita que justifique su celebración. Objeto. Este principio establece que para que un contrato sea válido, su objeto debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Y por último, encontramos el principio de la forma. Este principio establece que algunos contratos deben cumplir con ciertos requisitos muy formales para poder ser válidos. Buenas noches, mi nombre es José Alfredo Trujillo y en esta ocasión les voy a exponer acerca de los tipos y la clasificación de contratos. Los contratos se dividen en contrato público y contrato privado. Vamos a empezar con el contrato público. Los contratos públicos pueden clasificarse de diferentes maneras según el criterio que se aplique. Una forma común de clasificarlos es según su finalidad u objeto. Algunos de los tipos de contratos públicos más comunes son 6. Está el contrato de obras públicas, se utiliza para la contratación de una obra bajo las directrices marcadas por la administración competente. Está el contrato de concepción de obras públicas, su objeto es la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. Está el contrato de concesión de servicios. Su objeto es la presentación de un servicio por parte de una empresa privada a la administración pública. Está el contrato de suministro. Su objeto es el suministro de bienes a la administración pública. Está el contrato de servicios. Su objeto es la prestación de un servicio por parte de una empresa privada a la administración pública. Y está el contrato mixto, que es un contrato que combina elementos de varios tipos de contratos públicos. Por otro lado, tenemos los contratos privados. Los contratos privados
pueden clasificarse de diferentes maneras, según el criterio que se aplique. Algunas formas comunes de clasificación son 5: unilaterales y bilaterales. Un contrato es unilateral cuando solo una de las partes tiene obligaciones, mientras que un contrato bilateral, ambas partes tienen obligaciones. Está el contrato oneroso o gratuito. Un contrato es oneroso cuando ambas partes obtienen un beneficio, mientras que un contrato gratuito, solo una de las partes obtiene beneficio. Están los contratos conmutativos y aleatorios. Un contrato es conmutativo cuando las prestaciones de las partes son ciertas y conocidas desde el momento de la celebración del contrato, mientras que un contrato aleatorio, las prestaciones dependen de un evento incierto. Están los contratos reales y consensuales. Un contrato es real cuando se perfecciona con la entrega de una cosa, mientras que un contrato consensual se perfecciona con el siguiente consentimiento de las partes. Están los contratos principales y accesorios. Un contrato es principal cuando tiene existencia independiente, mientras que un contrato accesorio depende de la existencia de un contrato principal. Vamos por la siguiente parte. La responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Empecemos con el contrato público. Las responsabilidades por incumplimiento de un contrato público pueden variar según la jurisdicción y el tipo de contrato. Algunas de las posibles responsabilidades son: resolución del contrato. En caso de incumplimiento grave, el contrato puede ser resuelto y las partes libradas de sus obligaciones. Devoluciones del precio. Si el incumplimiento implica la devolución de una prestación ya realizada, la parte responsable puede estar obligada a devolver el precio pagado. Cumplimiento o reiteración del servicio. La parte responsable puede estar obligada a cumplir con sus obligaciones o reiterar el servicio en caso de incumplimiento. Indemnización de perjuicios. La parte responsable puede estar obligada a indemnizar a la parte por los daños o perjuicios causados por el incumplimiento. Sanciones administrativas. En algunos casos, el incumplimiento de un contrato puede dar lugar a sanciones administrativas para la parte responsable. Responsabilidad penal. El caso grave, el incumplimiento de un contrato público puede dar lugar a responsabilidad penal para la parte responsable. Por otro lado están los contratos privados. Las responsabilidades por incumplimiento de un contrato privado pueden variar según la jurisdicción y el tipo de contrato en cuestión. Algunas de las posibles responsabilidades son: resolución del contrato. En caso de incumplimiento grave, el contrato puede ser resuelto a las partes liberadas de sus obligaciones. Devolución del precio. Si el incumplimiento implica la devolución de una prestación ya realizada, la parte responsable puede estar obligada a devolver el precio pagado. Cumplimiento forzoso. La parte responsable puede estar obligada a cumplir con sus obligaciones en caso de incumplimiento. Indemnización de perjuicios. La parte responsable puede estar obligada a indemnizar a la parte por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento. Pérdida de garantías. En algunos casos, el incumplimiento de un contrato privado puede dar lugar a la pérdida de garantías o fianzas para las partes responsables. Responsabilidad penal. En casos graves, el incumplimiento de un contrato privado puede dar lugar a responsabilidad penal para la parte responsable. Aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad es un principio fundamental del derecho que busca garantizar que todas las personas sean tratadas de manera justa y equitativa. Este principio establece que las personas en situaciones similares deban recibir un trato igualitario, mientras que las personas en situaciones desiguales
deban recibir un trato diferenciado. Este principio es esencial para garantizar la justicia y la equidad de las relaciones entre las personas y para prevenir la discriminación y el trato injusto. En cuanto al equilibrio entre el interés general y el particular, la Constitución reconoce la importancia de ambos. Por un lado, establece la prevalencia del interés general, que se refiere a los intereses de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, también protege los intereses particulares de las personas, como los derechos de la mujer, los derechos del niño y de las más vulnerables. El Estado social de derecho y la democracia participativa busca equilibrar estos intereses y respetar la diversidad y las necesidades específicas de los diferentes grupos sociales. Esto es esencial para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales y lograr una sociedad justa y equitativa. En resumen, el principio de igualdad y el equilibrio entre el interés general y particular son fundamentales para garantizar una sociedad justa y equitativa. Estos principios buscan garantizar que todas las personas sean tratadas de manera justa y equitativa y que se respeten tanto los intereses de la sociedad en su conjunto como los intereses particulares de las personas. Muchas gracias.